entiende que estamos todos muy interesados, todas muy interesadas en participar de esta charla. Y agradecerles también especialmente al CECIM por ofrecer esta formación interna para los trabajadores y las trabajadoras de la subsecretaría. Y bueno, que es una formación aparte que se da en el marco de un vínculo, de una articulación que se viene dando desde el primer día de la gestión, desde el comienzo de la gestión de la subsecretaría, y que, bueno, incluye este ciclo de 2 formaciones internas en principio, que va a continuar el viernes que viene, y 2 actividades más, una que es el programa Futuro Malvinas, que es un programa en el que estamos trabajando, que se va a lanzar a mitad de este año y que está destinado a jóvenes de toda la provincia, y una oferta de capacitación, de formación, que vamos a incluir en la Escuela Provincial de Derechos Humanos en conjunto con el CECIM. Así que bueno, muy contentos y contentas por ese vínculo que de a poco vamos forjando y que fortalece, creo, a ambos espacios. Y bueno, pasarle la palabra a Rodolfo, a Rodo también, que fue el que nos ofreció esta formación, para que presente al equipo, el equipo jurídico del CECIM, y bueno, gracias a todos y todas por participar. Bueno, muchas gracias, la verdad, muy feliz de poder compartir con ustedes esta tarde y obviamente poder hacer esta conversación. Nos parece que es muy importante, no solamente articular, sino que también lo que se va poniendo en evidencia es que tenemos una ruta de afinidades importante en este vínculo con la Secretaría desde el momento de la asunción. Por supuesto que en lo personal, nosotros estamos muy contentos de poderles presentar a ustedes el equipo jurídico del CECIM, que ha prestigiado mucho y prestigia mucho al CECIM. Son compañeros que tienen una larga tradición militante, en el caso de nuestro secretario Ernesto, y obviamente también el equipo está compuesto por, bueno, abogados jóvenes, inquietos, que producen una gran tarea jurídica con relación al tema de Malvinas, y me parece que lo importante es que nos abre un campo de discusión que no solamente es jurídico, sino también es político, y en ese sentido creemos que esta relación que empezamos a tener hoy, lo que nos hace es estrechar vínculos y también crearnos una perspectiva de trabajo a futuro. Así que bueno, para un poco no monopolizar la palabra, quiero presentar a Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM, así que darle la palabra a él y la introducción al tema estricto que nos convoca hoy, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Rodolfo, nuestro querido compañero, actualmente presidente del CECIM La Plata. Creo que fue uno de los que me acercó originalmente a lo que fue esa convocatoria que en 1900, finales del 82, se empezó a constituirse como lo que es hoy el CECIM, ¿no? Y agradecer, por supuesto, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, a la Subsecretaría ahora, por sostener en el tiempo esta relación que nace hace muchos años también, que por suerte se pudo sostener en distintas gestiones, ¿no? Y creo que más ahora, después de haber logrado un cambio de signo político en la provincia de Buenos Aires y con los compañeros que están encabezando esta gestión. En este momento, bueno, con Matías y con todo el equipo, desde el primer momento nos hemos acercado a plantear, digamos, distintas inquietudes, ¿no? De seguir trabajando en el fortalecimiento de las políticas públicas que tienen que ver con la memoria, con la verdad, con la justicia, y siempre agregamos el concepto de soberanía. No sé cuánto tiempo vamos a disponer, eso lo manejan ustedes, si quieren ir planteando un lapso, así vamos administrando los tiempos. Lo interesante sería también que haya un poco un ida y vuelta, ¿no? en esta conversación durante esta tarde. No sé qué les parece.
No, continúa, continúa. Bueno, bueno, básicamente, a ver, un poco, haciendo un poco de historia, digo, el CECIM La Plata se crea como un espacio que se constituye desde sus orígenes como un organismo de derechos humanos. Dentro de lo que son sus objetivos estatutarios, nos conformamos como una organización que nucleaba los ex-soldados conscriptos y civiles, y que planteábamos ejes fundamentales en lo que era la recuperación integral de aquellos que habían vivido la experiencia del conflicto bélico, la lucha por la memoria, por el sostenimiento de la memoria de todos aquellos compañeros que habían muerto durante ese conflicto. También la disputa de soberanía, y nos planteamos desde esos orígenes una cuestión planteando la discusión y la denuncia del imperialismo, del colonialismo, ¿no?, en nuestros territorios, y por supuesto la defensa irrestricta de los derechos humanos. Todos esos ejes fundacionales, todos esos objetivos fundacionales, la verdad que nos sentimos muy orgullosos porque de alguna forma fuimos cubriendo etapas y fuimos logrando cumplir con esos objetivos, ¿no? La concepción, digamos, que de origen que nosotros empezamos a ver, primero la experiencia que nos tocó vivir en un contexto de dictadura, y no solamente en un contexto de dictadura, sino también en el contexto de haber vivido en la ciudad de La Plata, ¿no? Lo que fue el marco de represión que se dio en nuestra ciudad, con, bueno, con las, básicamente, hacer una ciudad estudiantil, ¿no? Un gran componente de estudiantes, y después, insisto, de haber pasado esa experiencia, de 1982, empezamos a plantear algunos ejes que tenían, al comienzo, básicamente, eran las cuestiones gremiales, ¿no? Digamos, la ayuda a aquellos compañeros que estaban heridos, que no tenían trabajo, cómo se iban conformando la vida de cada uno de ellos. Hicimos una muy buena relación con la Universidad Nacional de La Plata, que se nos dio una contención allí en el comienzo, aquellos compañeros que no habían podido culminar sus cursadas, se abrieron mesas y cursadas especiales, y así fuimos armando y vinculándonos siempre con el movimiento de los organismos de derechos humanos. Básicamente, bueno, en la ciudad de La Plata hay la mayoría de los referentes nacionales y organizaciones se nutrieron, ¿no?, de muchos y muchas compañeras de nuestra ciudad. Y como principio básico, como jóvenes que éramos en ese momento, nos planteamos ser transgresores, ¿no? Y es así que tuvimos una presión muy fuerte desde nuestros orígenes por parte dictadura militar, por parte de las estructuras de las propias Fuerzas Armadas, que dejaron de alguna manera algún mandato y alguna imposición de silencio sobre aquellos jóvenes que habían vivido la experiencia bélica. Tiro estas cuestiones de origen para que explicarle quizás, el CECIN ya tiene del año 82 hasta la fecha muchísimos años, prácticamente nacimos un poco después que los organismos de derechos humanos, y que quizás algunas cuestiones de origen no son tan comentadas hoy por hoy en las distintas intervenciones que hacemos en los distintos ámbitos. Pero me parecía importante que tengan en claro, bueno, un poco cómo es el origen de esta organización que hoy conforma el espacio de los organismos de derechos humanos de todo el país, radicados en La Plata, pero formamos parte de ese espacio de los organismos de derechos humanos que trabajan en esta defensa tan importante, ¿no? Entonces, aquí va la cuestión. Estas tensiones que permanentemente se dieron, insisto, con las Fuerzas Armadas, nosotros las sostenemos desde un principio, desde un origen, ¿no? Había un mandato de que no teníamos que involucrarnos
con nada que tenía que ver con esa defensa de los derechos humanos. Y como para nosotros como una visión, una concepción política, no podemos dejar de analizar, en este caso, la cuestión Malvinas, no solamente el conflicto, ¿no? Siempre abordamos, el abordaje que intentamos hacerlo es analizar la cuestión Malvinas, no quedarnos anclados exclusivamente sobre el episodio bélico de 1982. Ahora sí, cuando analizamos el episodio bélico de 1982, no lo podemos dejar de hacer, que eso sucedió en el contexto de dictadura. Entonces, ahí aparece un eje principal de analizar cuáles fueron las situaciones vividas en ese conflicto, en el contexto de dictadura, digo, de un arrastre que ya veníamos de lo que fue la experiencia del servicio militar obligatorio, ¿no? La causa que llevamos adelante, ¿no? Por esas graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el propio conflicto. Después, otro hecho que también analizamos, y hay una causa también presentada en el Juzgado Federal de Río Grande, es los delitos cometidos por las propias Fuerzas Armadas británicas. Si querés, puedes usar los auriculares. Hola, hola. ¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Pero también, digamos, lo que fue el proceso el derecho a la identidad de los compañeros que estaban sepultados como NN en el cementerio argentino en Darwin. Eso en sí, el abordaje específico de lo que fue el conflicto bélico en contexto de dictadura, haciendo todas estas tareas, ¿no? Con el apoyo desde comienzos, por supuesto, de Derechos Humanos de la provincia. Creo que estaba Sara de Drotier cuando la Secretaría nos acompañó en presentarse como querellantes, pero fue la Secretaría quien tomó, en el caso de las denuncias por violaciones a los derechos, el primer testimonio, que fue del compañero Darío Gleriano. Por ahí vi que está Julieta Recia, que le invité, que está haciendo una tesis, que es de Mar del Plata, donde un abogado que trabajaba para la Secretaría, que es el doctor Sibo de Mar del Plata, le toma la primera declaración a este compañero que hace esta primera denuncia. Eso fue en el 2006. Y en el 2007 arranca lo que fue la tarea de acumulación de ese primer trabajo realizado por el doctor Pablo Acel, como entonces subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Digo, no quiero profundizar en esto, porque seguramente... Perdón, de Corrientes. Perdón, de Corrientes. Ahí está, gracias, Lauren. No quiero profundizar en el tema, sino quería en principio dar un pantallazo general de esta cuestión de la cuestión Malvinas en clave de derechos humanos, ¿no? Como una publicación que hicimos en su momento desde el Instituto Malvinas, con la Universidad Nacional de La Plata, que está radicado aquí en la ciudad. Porque además de lo que es el tema del conflicto, la concepción que tratamos de transmitir es también en la disputa de soberanía, y más en el contexto que se dio, y más en la situación que hoy tenemos, también tiene que abordarse dentro de lo que es la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Básicamente, un principio básico es el derecho a los pueblos a vivir en paz. Y hoy, con la presencia de un enclave militar, neocolonial militar, como el que tenemos en los territorios usurpados, no solamente en las Islas Malvinas, sino en toda la plataforma continental argentina, Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, con una presencia, con un enclave militar que amenaza la paz, no solamente de la Argentina, sino la paz de la región, también el aspecto de abordar la soberanía se debe entender bajo esos preceptos de la defensa de los derechos humanos, que es algo que también nosotros desde el CECIM hemos participado en distintos foros internacionales, con el tema de la militarización del Atlántico Sur. En otros momentos,
o esto está atado a lo que significó el propio conflicto bélico en un periodo donde todavía había una conflagración bélica entre, digamos, el este y el oeste, digamos, ¿no? Donde no podemos dejar de analizar específicamente el conflicto como una de las últimas guerras que se dieron una disputa por una presencia de control en territorios que no estaban vinculados a un esquema de defensa dentro de la OTAN. Entonces, hay una serie de cuestiones y de particularidades que podemos seguir profundizando. Esto, digo, desde ya tomando un abordaje integral de la cuestión Malvinas, ¿no? Así que no quiero extenderme más, sino que vayamos desarrollando las cuestiones, los temas. Yo le quiero dar la palabra ya a algunos de los integrantes del equipo jurídico, tanto a Laurentina como a Jerónimo, para que vayamos abordando y a disposición para cualquier consulta, pregunta, si les parece. Jero, entonces. Comienzo yo, me dice, por cucaracha. Bueno, siguiendo con lo que venía diciendo Ernesto, que es mi padre, voy a decir, mi identidad. Tengo a mi perra también de fondo, así que por momentos van a escuchar un ladrido. La causa, digamos, la que investiga, nosotros tenemos la causa que investiga las torturas, que comienza primero con las primeras denuncias en el año 2006, pero digamos la gran mayoría de las denuncias fueron realizadas y presentadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes. No dejemos de lado también que las leyes de evidencia y punto final se declaran inconstitucionales en el año 2005, es decir, que el proceso de memoria y verdad y justicia en la República Argentina comienza nuevamente recién durante esos años. Teníamos los juicios por la verdad acá en la ciudad de La Plata, pero no se podía, digamos, investigar y sancionar porque estaban las leyes de evidencia de punto final. El proceso de investigación surge, bueno, con estas denuncias, en su gran mayoría de soldados conscriptos, civiles, que tuvieron que ir a, como bien decía, bajo la ley de evidencia y punto final. No, perdón, bajo el servicio militar obligatorio en un contexto de terrorismo de Estado. Esos soldados conscriptos tuvieron que ir a un conflicto, ¿no? Que también nosotros lo podemos decimos, digamos, desde el equipo, que es un conflicto que fue ilegítimo. Por la declaración de una guerra tiene que ser declarada por el Congreso, y en ese momento el Congreso no estaba funcionando, porque, como bien saben, las Fuerzas Armadas lo que hicieron fue dar de baja todo el sistema jurídico, es decir, tenían más allá algunas normativas o modificaron la Constitución, pero estábamos en un estado de excepción. Cuando ustedes por ahí conocen, digamos, el tema de la guerra, y el periodo y demás, por ahí lo que no se habló durante lo que fue la vuelta de la democracia es a Malvinas, de esta cuestión de la lógica de que debía ser abordada, no la guerra solamente como hicieron las Fuerzas Armadas, de tomarlo como una cuestión de disputa por el sentido, donde no de esa guerra, lo que hicieron las Fuerzas Armadas es decir, bueno, una guerra, una gesta heroica. Es también como surgen también las leyes de evidencia de punto final, tienen su origen también en los levantamientos de los carapintadas, que decían, acá están cómo van a juzgar a los héroes de Malvinas. O sea, el surgimiento también de las leyes de la impunidad tienen que ver también con el discurso de las Fuerzas Armadas, que intentaron decir, nosotros somos héroes, ¿cómo nos quieren condenar? ¿No? Entonces ese discurso, esa
ese sentido de que la guerra fue una gesta, donde se luchó por la soberanía y demás, fue parte de lo que nosotros hablamos siempre de la acción psicológica que empezó a instalar durante el conflicto, durante el terrorismo de Estado, porque el terrorismo de Estado lo que hizo siempre fue aplicar acción psicológica en la población civil, haciendo inteligencia en las organizaciones sociales, haciendo seguimiento, instalando en los medios de comunicación ideas de que acá hay un enemigo, que es el enemigo interno que hay que eliminar. Y bajo esa acción psicológica, también las Fuerzas Armadas instalaron el discurso de esto de la guerra de Malvinas, luchábamos por la soberanía, además. Lo que nunca se dijo durante todos estos, después de la vuelta a la democracia, costó un montón, ¿no? Después hablar de esto, de decir que Malvinas, los soldados conscriptos fueron víctimas de torturas. No sé si... Bueno, cuando es el conflicto, la inteligencia de las Fuerzas Armadas estratégicamente despliega dentro del territorio de Malvinas y después eso surge en los archivos desclasificados del Ratterman, de todo el fondo documental, cómo la inteligencia fue armando esta lógica de silenciar, de instalar un aparato para que no salga a ningún lado, de una manera, lo que ocurrió. Es decir, los soldados, además de padecer, la gran mayoría de las prácticas fueron producto de que ese soldado conscripto estaba desnutrido y por una cuestión de necesidad agarró una abeja y por ese acto los oficiales y suboficiales lo que hacían era ordenar una de las prácticas más comunes, que era el estaqueamiento, que ellos dicen que le dan el nombre de calabozo de campaña, ¿no? Que también está prohibido el calabozo de campaña. ¿Qué era el estaqueamiento? Era atarlos de pies y manos en la turba durante horas. La gran mayoría iban en grupos, entonces a varios los estaqueaban en el momento durante horas. Es por eso que tenemos declaraciones de varios que dicen, sí, a mí me estaquearon y también estaba al lado mío fulanito, menganito, a tal hora. Bueno, en los momentos en los que ocurre el conflicto, la gran mayoría de los primeros hechos que ocurren fueron el tema de la desnutrición. A partir de la fecha por ahí, el 15 de mayo puede ser, a alguno de los excombatientes empiezan a ocurrir los primeros casos de desnutrición y de pie de trinchera. Entonces, como los mandaron al muere, vamos a decirlo, sin equipamiento, sin vestimenta adecuada y además, como surge de la desclasificación, durante los días que estuvieron ahí no les daban alimentos, y era lo que se dice el acaparamiento de alimentos. Las fuerzas, los oficiales y suboficiales eran quienes se quedaban con los alimentos y de manera intencional no les daban de comer. Entonces aparecen los casos de desnutrición, y por esos hechos de desnutrición también la inteligencia empieza a decir, hacen seguimiento, los archivos están, que a partir de tal fecha los soldados eran zombies. Entonces eso es lo primero que empiezan a hacer, el ocultamiento, o sea, cómo hacer para que eso no salga a la luz. Es por eso que despliegan una serie de mecanismos con el tema del manejo de la prensa. Cuando los sacaban algunos que los llevaban a los hospitales, o cuando durante el conflicto los llevaban a los hospitales, había todo un sistema de control. Lo que hacía era que ningún medio de comunicación podía entrar a ver a los heridos por este hecho. Porque no era solamente que estaban heridos, sino que además estaban desnutridos. Cuando surge la desclasificación de los archivos, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner,
la causa Malvinas encuentra también digamos, el centro neurálgico de lo que fue, digamos, la impunidad, de cómo el Estado en ese momento trató de ocultar lo que había sucedido. Y ahí surgen las actas de recepción, que eran las actas que eran unas actas que hacían cuando llegaban al continente, a los soldados conscriptos les hacían, a oficiales y oficiales también, porque se hizo todo un seguimiento de qué era lo que pensaban también las propias fuerzas, o sea, siempre hicieron una inteligencia sobre sí mismos. Entonces les hacían escribir como, digamos, su experiencia en muchas de esas actas. Lo que denuncian es que, por ejemplo, simulacros de fusilamiento, este tipo de actos de tortura, asesinatos, muertes por hambre, todo eso durante, digamos, el 82. Es cuando surgen lo que fue el CARI y cómo después surgen los distintos archivos, el RATEMAN. Es decir que las declaraciones que hacen de puño y letra, porque firman el soldado conscripto, y también había una parte en donde podían poner si había alguien, digamos, que había visto ese hecho. Entonces decían, sí, fulanito lo vio, quién fue, el superior tal. Todo eso surge con la desclasificación de los archivos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el inicio de la causa, bueno, tiene el principio en el año 2007, pero tampoco es que tuvo mucho avance hasta, es muy largo el proceso, hasta cuando el año 2018, y también luego de el relevamiento que hace el Ministerio de Defensa de todos los archivos desclasificados, la Procuraduría también, en base a ese informe, digamos, de defensa de la desclasificación, hacen como la primera presentación de requerimiento. Hubo muchos requerimientos fiscales, pero el primer requerimiento fiscal que tuvo, digamos, mayor impulso, digamos, que generó el impulso, fue el que vino con la información que dio el Fondo Documental Malvinas. O sea, tuvimos muchísimas declaraciones, hay un montón de declaraciones en la causa, pero el tema de los archivos fue fundamental para que la causa tuviera también, o sea, la decisión política de desclasificar fue lo que también generó un mayor impulso en el proceso de investigación. No, y además del trabajo de todas las querellas. En el año 2018, y yo no quiero dejar, digamos, quiero que después Jero hable un poquito más. En el año 2018 fue recién cuando se pide el requerimiento por parte de la Fiscalía, donde pide que se indague a 26 oficiales y suboficiales del Regimiento 5. En el año 2018 estaba como juez subrogante el juez Calvete. La causa está radicada en los juzgados de Tierra del Fuego, en Río Grande, por una cuestión que sabemos que los hechos, o sea, Tierra del Fuego, Malvinas es parte de Tierra del Fuego, entonces el lugar de los hechos debe ser investigado en el juzgado de Río Grande. En el año 2018, el juez Calvete llama a indagatoria a 18. En ese momento ya... después me salté un par de cosas, pero como un par de incidentes. Que contá vos lo de los incidentes. Un pequeño detalle que, bueno, que Jero quiero que hables vos sobre el tema, que es la causa. No sé si hay acá abogados. Sí, bueno, no. Hubo un incidente que fue el incidente Taranto,
que, digamos, la defensa lo que hacen es decir, no, acá no, esto no son delitos de lesa humanidad y demás, entonces se arma lo que se dice un incidente en donde se debate esa cuestión, si es delito de lesa humanidad, si prescribe o no prescribe, que después, Jero, vas a hablar de eso. Pero bueno, recién en el año 2018 se llama indagatoria a 18, después asume la jueza, la nombra durante el macrismo, la nombran como jueza a Mariel Borruto, y Mariel Borruto, cuando asume, dice que no están dadas las condiciones para tomar las indagatorias, porque dice que no tiene infraestructura, que le faltan suministro, no sé, de gas, agua, más o menos, y un montón de cuestiones que lo que generan es que dicen, no, bueno, bárbaro, ya había fijado el juez las fechas, lo que hizo la jueza es decir, no, suspendo hasta tanto yo tenga condiciones para poder llamar indagatoria a estas 18 personas. Yo en este momento no puedo. Y es ahí cuando pasa esto que recién el año pasado reprogramó la audiencia de 4, que fueron en diciembre, se indagaron a los primeros 4, y en febrero nos noticiamos de que procesaron por primera vez en la causa a 4 oficiales y suboficiales. En ese estado está la causa. Hoy, lamentablemente, tenemos otra de lo que decimos es como que la jueza encontró otro motivo para no investigar, que es ahora el tema del COVID-19. Y estamos hablando de un solo regimiento, y tenemos denunciados a más de 100 personas. Así que acá lo que nosotros siempre decimos es que lamentablemente en esta causa la impunidad biológica va a ser desastre, porque ya tenemos varios oficiales y suboficiales que han muerto, y además las víctimas también van muriendo. Pero bueno, Jero, ¿querés seguir con el tema de la corte y la parte de los incidentes? Hacer sí. En función de lo que fue relatando Laurentina, yo quisiera agregar algunas cuestiones, ¿no? Todo el relato, digamos, de un poco los orígenes de la causa. El CECIN La Plata nunca dejó de reclamar desde sus orígenes la creación de una comisión bicameral que investigue estos hechos. Esto por eso siempre decimos, fue también una asignatura pendiente de la democracia. Pero bueno, era una situación al comienzo, en los 80, muy difícil por parte del gobierno en ese momento de Alfonsín, ya que estaba muy condicionado todavía por el poder militar. Pero así todo, como decía anteriormente, siempre fuimos transgresores, y queriendo dar el debate, porque para nosotros no se trataba de una guerra sagrada, sino que lamentablemente a Malvinas se va bajo la doctrina de la seguridad nacional y no bajo la doctrina de la defensa nacional. Si revisan la cantidad de militares que han sido condenados y muchos procesados van a encontrar a cientos de ellos, van a encontrar a pilotos de los vuelos de la muerte, van a encontrar a apropiadores de bebé, van a encontrar a personajes que estuvieron en las masacres de Margarita Belén, etcétera, etcétera. Y fíjense, en 1988, el CECIN La Plata publica este libro. Este todavía está cerrado con nylon, no sé si ven, el informe Rattenbach. Conseguimos lo que fue una síntesis de esos expedientes, y fíjense, esto fue en 1988. Esto lo vendíamos en bolsitas negras como si fueran revistas pornográficas de esa época, y los militares no se animaron a levantarnos esta publicación, que era secreto militar, y lo hicimos en el sentido para dar este debate. Estos libros se los vendíamos a los legisladores, a los diputados nacionales en la provincia, para dar ese debate. Y por supuesto recién fue desclasificado el informe Rattenbach en el año 2012, y posteriormente, como comentaba Laurentina, en el 2015, desclasificado la totalidad de los archivos que eso nos dio
una sustentabilidad a la causa, porque ahí están los propios documentos de las Fuerzas Armadas que constatan estos hechos ya denunciados en 1982 por los propios soldados al regreso de Malvinas. Quería agregar eso nomás. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ya con algunos y algunas nos estuvimos saludando en la previa, en la antesala. Y un poco, digamos, más allá de lo que recién decía Beto, de lo que comentaba Lauren, digamos, yo siempre propongo un punto de partida medio subjetivo, no sin ánimo de caer en la autorreferencia, porque no es esa la intención, pero sí como un punto de partida desde la experiencia. A mí me interesa muchas veces, y me parece que es muy fructífero cuando hablamos de este tipo de cosas, cuando hablamos de derechos humanos, compartir las experiencias, porque si no nos quedamos siempre como por ahí en el campo de la teoría o las teorizaciones, y hay muchas cuestiones que quienes además somos militantes, como todos, digamos, como Beto, como Lauren, como Rodolfo, del campo nacional y popular, la verdad es que lo vivimos en otra frecuencia, ¿no? En otra dimensión, como Hugo, que ahí lo veo. Y yo siempre digo lo mismo, yo siempre digo, hay tres grandes causas que tienen que ver con Malvinas y derechos humanos en el campo del derecho, pero todas tienen un hilo conductor. Cuando digo tres grandes causas, hablo de la causa por identificación de los soldados enterrados como NN en el cementerio Darwin, en Malvinas. Hablo de la causa por crímenes de guerra cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas británicas en perjuicio de los soldados argentinos, y hablo de la causa a la que recién hacía referencia Lauren, de las torturas y otros tratos crueles e inhumanos perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas en perjuicio de los soldados conscriptos. Y decía, esas tres causas, si bien son causas por el reconocimiento de los derechos humanos, son causas también por la construcción de la verdad, son una puja por la escritura de la historia. Y así me gusta pensarlo, y yo siempre parto de esta experiencia personal, por eso digo que tiene que ver con digamos, mis dos momentos en relación a Malvinas. Y creo que muchos y muchas de aquí van a coincidir conmigo, tal vez no, tal vez sus experiencias son otras. Por ahí la diferencia entre Lauren y yo es que Lauren nació en el seno de una familia atravesada por Malvinas, y en lo personal mi historia fue distinta, y mi historia tuvo que ver con que mis primeros abordajes de la cuestión Malvinas tenían que ver con el 2 de abril, con esa marcha de Trashumanto de Neblinas, y con lo que nos proponían el Manual Santillana y el Manual Capeluz, ¿no? Digamos, como estas ideas de Malvinas como una gesta heroica, la idea de la guerra, y una idea de nación o de nacionalismo ligada al chauvinismo, ligada a la reivindicación de ciertos valores, entre comillas, que son los valores de quienes históricamente han triunfado, ¿no? Nosotros estamos del otro lado, de los que siempre luchamos por hacer primar otras visiones del mundo. Y ese fue mi primer momento, Malvinas, y yo me formé como joven, como niño, como adolescente, pensando en Malvinas en esa clave, pensando desde una dimensión en la que en 1982 se había realizado una gesta heroica y habíamos intentado reivindicar la soberanía. Ese fue, y lo digo sin vergüenza porque fueron parte de los programas también que se gestaron desde el Ministerio de Educación, desde distintas gestiones. Me tocó ser estudiante de primaria y de iniciar la secundaria en los 90, digamos, en un periodo que para la cuestión Malvinas en términos de soberanía fue nefasto. Entonces, ese fue mi primer abordaje, y mi segundo momento con Malvinas tiene que ver con el CECIM La Plata y con la implosión de mi cabeza, de mis ideas, de mis esquemas. El CECIM La Plata es revulsivo, y es revulsivo porque nos invita a pensar todo distinto y todo al revés, y cuando estamos cómodos con eso que venimos pensando, con eso que conquistamos, nos da vuelta todo de nuevo, ¿no? Entonces siempre nos va poniendo nuevos horizontes o nuevas claves para pensar Malvinas. Y en ese sentido, digamos, a instancias de una amistad que fui forjando con Lauren en APDH, cuando inicialmente nosotros estábamos
militando allí, estábamos militando el Juicio Unidad 9, parte de Circuito Camps, empecé a tener contacto con Beto, que nos venía a formar. En ese momento éramos muy, muy pibes, digamos, estábamos terminando, en mi caso, la carrera de Derecho, y empezaba a hablarnos de estas cuestiones, y para mí fue un descubrimiento. Luego se dio la posibilidad de participar dentro del equipo jurídico del CECIM y de tomar, digamos, las riendas junto con Laurentina, y en los primeros momentos de esta generación, digamos, con otros compañeros y compañeras muy valiosas, que ya hoy no integran el equipo y que están transitando otros caminos. Y ahí es como que uno empezó o por lo menos en lo personal, empecé a dimensionar esta dimensión que decía, ¿no? Cómo Malvinas, o las causas por derechos humanos en Malvinas, implican justamente luchar no solo por la memoria y la verdad y la justicia en términos de la obtención de responsabilidades penales particulares a quienes llevaron adelante las torturas, sino y principalmente pelear por una dimensión colectiva consistente en la reescritura de ese proceso histórico, que si uno lo toma en perspectiva y sobre todo lo mira con los anteojos del CECIM, y que son los anteojos de la justicia social, que son los anteojos de la justicia en términos de soberanía, que son los anteojos en términos de justicia ecológica, y que son también, y cada vez más, anteojos en clave de justicia antipatriarcal, puede resignificar la guerra, y puede entender esto que decía Beto, y que un poco esbozó Lauren también, en relación a que Malvinas formó parte de la dictadura cívico-militar argentina, con todo lo que ello implica, con el plan represivo como una matriz identitaria de ese proceso represivo, pero también con su dimensión de entrega soberana en todos los aspectos, en términos económicos, en términos, digamos, el modelo de sustitución de importaciones en Argentina se termina de destruir con la dictadura cívico-militar en el periodo 1976-1983. Digamos, la dictadura fue desmalvinizadora, pero fue desmalvinizadora entendiendo a Malvinas como una metáfora amplia de soberanía, como una metáfora que nos permite comprender la soberanía, obviamente en términos territoriales, pero también en términos de desarrollo, de dignidad y de mirada al futuro para nuestras poblaciones. En esa clave, ¿qué tenemos que entender, o cuáles son las cuestiones a resaltar de esto? Que Malvinas haya sido un capítulo de la dictadura cívico-militar nos tiene que invitar a pensar en línea con lo que decía Beto recién, la comandancia de la guerra y los artífices de la guerra no fueron, digamos, héroes o miembros de las Fuerzas Armadas sanmartinianas, ¿no? Digamos, estamos hablando de represores, estamos hablando de personajes que que durante digamos, a partir del 76 y hasta el 83 llevaron adelante en la República Argentina un plan sistemático de exterminio de personas. Son esos los artífices de la guerra, y son ellos quienes practicaron las torturas como primer acto de vulneración de derechos fundamentales de los soldados conscriptos. Y lo digo así porque ahora vamos a ver por qué la cuestión de las torturas y los crímenes de lesa humanidad, decimos nosotros, a soldados en Malvinas, son crímenes de Estado. Hay un primer momento que tiene que ver con eso, entonces. Estos miembros de las Fuerzas Armadas, estos represores que llevaron adelante la comandancia de las acciones bélicas, a partir del 2 de abril de 1982, torturaron siendo agentes del Estado. Es decir, el Estado argentino torturó a soldados en Malvinas. ¿Cómo? A través de la acción concreta, de las torturas concretas practicadas por los miembros de las Fuerzas Armadas. Y obviamente hay una responsabilidad en las cadenas de mando, porque cuando uno toma la totalidad de los testimonios, cuando uno toma la prueba, puede apreciar que quienes estaban en lugares de toma de decisión tenían conocimiento de que estos actos estaban sucediendo. Y esto también es una apostilla interesante para pensar. No fueron actos individuales, no fue un tipo que estaba sacado y que no supo cómo manejar una situación traumática, como muchas veces
se intenta desde algunos medios hegemónicos hacer pasar estos hechos, digamos. Aquí hubo generalidad y hubo sistematicidad. Y hubo generalidad porque uno puede apreciar en distintas unidades militares, en distintos puntos del territorio y en distintos momentos temporales las mismas torturas y las mismas lógicas de comisión de la tortura. Esto es muy importante tenerlo presente. Y este fue el primer momento de vulneración de derechos fundamentales, de derechos humanos, la tortura como una afrenta a la dignidad y a la integridad sobre la salud y sobre la vida. Pero también, esto que puntualizaba Lauren no tiene que quedar, no tiene que pasar desapercibido, y es que durante, o digamos, hacia el final de la guerra, y sobre todo una vez finalizada el hecho bélico, las Fuerzas Armadas, ese Estado terrorista, montó un dispositivo, yo digo, y voy a usar una categoría analítica propia, estoy, digamos, pronto a defender mi tesis de maestría y he estudiado este tema puntualmente, por eso esta categoría la utilizo en mi tesis y hago una alerta spoiler, digamos, en algún momento quedará validada académicamente, pero yo digo que se construyó una tecnología de impunidad. Y esto para mí es un factor determinante de estos crímenes porque habla específicamente, o nos permite ver específicamente cómo el Estado juega un papel más allá de las responsabilidades subjetivas, es decir, más allá del delito concreto de la tortura practicada digamos, por determinada persona en perjuicio de determinada otra, hay un Estado que monta un dispositivo burocrático específico para que estos hechos quedaran impunes. Y acá vemos cómo entonces se empieza a gelificar, se empieza a construir el músculo que nos permite entender Malvinas en clave de crímenes de Estado, digamos, o estos hechos en clave de crímenes de Estado. Que hoy, digamos, casi 40 años de finalizada la guerra, estemos en esta instancia del proceso judicial, no obedece a una cuestión mágica o esotérica, digamos, fue parte del plan, es lo que demuestra efectivamente o claramente que ese montaje consistente en lo que decía Lauren, en una intimidación concreta, practicada en forma vertical y practicada por el perpetrador de las torturas, digamos, en perjuicio de las víctimas iniciales que volvían a resignificarse en tanto víctimas, es decir, fueron víctimas de tortura y además fueron víctimas de los aprietes, fueron víctimas de los amedrentamientos, fueron víctimas de las amenazas, fueron víctimas de esta tecnología de olvido e impunidad. Entonces, como decía, estas dilaciones en la justicia son la consecuencia directa de esa planificación, son la marca del triunfo, al menos en el tiempo, esperemos que esto se revierta, y por eso luchamos, por eso caminamos, pero son hoy la marca identitaria del triunfo de ese modelo de impunidad. Esto fue eso, digamos, durante como decías, hacia el final de la guerra y una vez terminado el hecho bélico, entonces se montan estos dispositivos, como los CARI, los Centros de Asistencia y Rehabilitación Integral, allí llegaban los soldados, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uno digamos, trata de ser empático y de ponerse en el lugar de las personas a quienes representa. Nosotros como abogados del CECIM con Lauren, como abogado y abogada del CECIM, lo que hacemos es representar, digamos, a través del ejercicio de la querella a las víctimas, y yo siempre pienso lo mismo, haber atravesado la guerra de Malvinas en las condiciones paupérrimas, con graves falencias tácticas y estratégicas, y de esto ahora voy a hacer un comentario porque Beto recién hablaba del informe Rattenbach y yo quiero hacer una mención a eso. Digo, en esas condiciones, habiendo sido arrancados de sus lugares de orígenes, casi sin instrucción militar, digamos, eso ya de por sí mismo constituye un acto lesivo de cualquier subjetividad. Pensemos que a eso se añade una tortura, digamos, un acto de tortura que puede ser el estaqueamiento, atenazarle el labio a alguien, obligarlo a sumergirse en agua helada, enterrarlo hasta el cuello. Pensemos no solo en la víctima directa de las torturas, sino también en sus compañeros, a quienes les tocó presenciar en esas condiciones iniciales de falta de dignidad total, de exposición a un clima completamente hostil, digamos, apreciar cómo sus compañeros están siendo torturados, y digamos, imaginemos esa subjetividad quebrada, esa subjetividad astillada, esa subjetividad dañada,
llegando a continente al término de la guerra, con muchas bajas a su alrededor, con, digamos, la pérdida de amigos, de seres queridos, de compañeros con quienes confraternizaron en el marco del hecho bélico, y con los mismos artífices de las torturas diciéndote, vos no tenés que hablar, ¿no? Digo, allí es donde se configura el segundo momento, entonces, de la violación a los derechos humanos. Si no entendemos esto, difícilmente podamos entender el porqué de dimensionar que Malvinas fue parte de digamos, forma parte de estas agendas en tantos crímenes de Estado. Y por otro lado, esto que puntualizaba recién, incluso hay quienes intentan justificar estos hechos macabros y nefastos a partir de la idea de las, yo lo llamaría, digamos, tratando de categorizar cosas, las falencias tácticas o estratégicas, ¿no? Como, bueno, sí, había hambre, pero en verdad el hambre obedeció a que quedamos aislados, digamos, como esta idea que se ve mucho en Infobae, cada tanto, que intenta construir Infobae la idea de la heroicidad, porque, bueno, frente a cuestiones que parecerían, ¿no?, propias de un relato de Hollywood, de las industrias culturales. La verdad es que cuando uno toma el informe Rattenbach y toma estos documentos oficiales que permiten o que realizaron un abordaje integral de la cuestión táctica y estratégica de la guerra, lo que puede apreciar es el hecho germinal del crimen de Estado. ¿Y cuál es el hecho germinal del crimen de Estado? Lo que nos permite ver el informe Rattenbach es algo muy, muy claro y específico, y es que la Guerra de Malvinas fue un acto afiebrado tendiente a revitalizar la dictadura militar que ya para 1982, digamos, en los días previos se había dado la marcha de Pan, Paz y Trabajo, venía en un proceso de decadencia. Lo que intentó Galtieri a través de esta decisión fue revitalizar el proceso a través de la clásica construcción de la hipótesis del enemigo externo. Cuando uno ve el informe Rattenbach, lo que puede apreciar es que no hubo planificación, que hubo falencias tácticas y estratégicas, y que en verdad la República Argentina no estaba siquiera preparada para una empresa militar como podría haber supuesto la idea de llevar adelante una guerra en esas condiciones. Entonces, ¿qué está dando la pauta de que esta idea que intenta justificar estos crímenes a partir de cuestiones de fuerza mayor, digamos, también se cae a pedazos? Entonces se caen a pedazos todos los supuestos a partir de los cuales se intenta construir el relato de la gesta heroica. No se puede hablar en Malvinas de gesta heroica, más allá de que pueda haber habido actos de heroicidad por parte de los soldados conscriptos que les tocó bancar la parada en las condiciones en las que veníamos diciendo. Entonces, hay un Estado que no estaba preparado, que estaba formado en la doctrina de la seguridad nacional, que estaba preparado para la represión de lo que regionalmente se había caracterizado como el enemigo interno, que decide llevar adelante una guerra como parte de una acción, de una lógica de acción política de revitalización de la dictadura. Hay agentes del Estado que cometen el delito de tortura, que ya para ese entonces estaba condenado por la comunidad internacional. Digamos, hay muchos instrumentos internacionales que ya para el momento de la Guerra de Malvinas nos hablaban de la prohibición de la tortura como un estándar a observar por los estados en el marco de lo que era el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de gentes. Y luego hay un Estado criminal que intenta montar una tecnología estatal tendiente a que esto quedara impune. De esto hablamos cuando hablamos de Malvinas. Entonces yo vuelvo al inicio. Digamos, yo me formé, mi primer abordaje de Malvinas fue el Manual Santillana o el Capeluz, digo siempre. Cuando conocí el CECIM me empecé a formar a través de los compañeros, y cuando empecé a conocer a las víctimas empecé a entender que la idea de la gesta era parte de esa tecnología de olvido y de impunidad. Cuando nosotros leemos en los manuales o en algunos libros de historia una reivindicación, yo digo una reivindicación, iba a decir una reivindicación boba, pero no es una reivindicación boba, es una reivindicación bastante interesada de la guerra. Lo que estamos viendo es los últimos vestigios de las operaciones culturales montadas por el Estado terrorista para justamente dejar impunes los grandes crímenes de Estado que cometieron. Entonces, esta causa es una causa por la reescritura de la historia, es una causa por la reescritura de los procesos
nacionales y los procesos colectivos, y sobre todo, como toda causa por la búsqueda y la consagración de los derechos humanos, es una causa que apunta a la reparación integral de las víctimas, porque para las víctimas de estos hechos es muy difícil y es muy duro tener que enfrentarse a un Estado que no solo silenció y dejó impunes estos hechos, sino que además les escupió en la cara un relato histórico construido que no tenía nada que ver con el orden de las experiencias individuales. Entonces, si uno tuviera que pensar Malvinas en clave, en perspectiva de derechos humanos, a partir de esta causa, lo primero que tiene que pensar es que tenemos que hacer una reivindicación en dos fases. En una fase individual es necesario que las víctimas alcancen la memoria, la verdad y la justicia para justamente obtener esa dimensión reparatoria, pero es muy importante que como sociedad podamos estar preparados y preparadas, preparadas y preparades para justamente albergar ese nuevo relato que se va a ir construyendo a partir de obtener sentencias. Nosotros tenemos que estar con ciertas gramáticas de pensamiento que nos permitan recoger, acoger y resignificar a estas víctimas e inscribirlas dentro de una trama social que sea comprensiva de los procesos históricos en esta clave. Si no, la justicia va a quedar a medias, digamos. No buscamos solo una sentencia condenatoria. Buscamos, sí, una sentencia condenatoria, pero buscamos además una sentencia pedagógica y una sentencia que nos permita acuñar nuevas matrices de pensamiento que verdaderamente sean emancipatorias. Mientras nuestro pueblo siga pensando, o parte de nuestro pueblo siga pensando que Malvinas fue una gesta heroica, la verdad es que estamos muy lejos de obtener la reparación integral que todo y toda militante de derechos humanos debe buscar y por la que debemos caminar. Así que yo cierro acá y si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, quedo a disposición. Bueno, muchas gracias Jerónimo, Laurentina, Ernesto por las exposiciones. Bueno, ahora habilitamos, como decía Jero, este espacio de preguntas, por si alguna o comentarios que se quieran hacer a partir de las exposiciones. Quería agregar algo, y en función también de todo el desarrollo, como síntesis. Todavía sobre la guerra de Malvinas no hemos roto el cerco que nos impuso la dictadura militar. Y lo digo y no me canso de repetirlo muchas veces con muchos compañeros y muchos compañeros militantes, comprometidos, que lamentablemente el 24 de marzo seguramente nos encontramos en la Playa de Mayo, participamos en las distintas marchas a lo largo y a lo ancho del país, repudiando la dictadura militar, pero el 2 de abril todavía muchos siguen asumiendo el discurso que nos dejó la dictadura militar. Esto que comentaba Jero, una planificación estratégica, esto está, comprobado en todos los archivos desclasificados. Dijeron cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados conscriptos y qué hacer con los familiares de los caídos. Aún hoy, ese mandato, esa planificación sigue vigente. Recién, hace poco, estos últimos 4 años nos complejizaron muchísimo, ¿no? Retomaron validez muchos discursos, nuevamente, uno lo ve en distintos medios, son sistemáticamente nacionalistas, como en el caso, vamos a poner de Infobae, ¿no? Tomar un ejemplo. Pero es un tema que debemos la subsecretaría es un espacio muy importante en los mecanismos de promoción de derechos humanos, tratar de deconstruir esto. Y termino con esto. Yo hace poco tiempo atrás, en la cátedra de Adolfo Pérez Esquivel, armé una frase que planteaba siguiente, para abordar la cuestión de Malvinas, de educación y cumplir con los de la ley. Ernesto, se está cortando, no sé si a ver. Te escuchamos cortado, por eso intervengo para ver Perfecto. si... ¿Ahí me están escuchando mejor? Ahí sí. Entonces, para abordar la... Se corta. Escribilo. Sí, cortito. Lo escribo en el chat. Dale.
Y por esa opinión que manifesté, bueno, atacado por Te esto. corta. Lo escribo. Rodolfo, ¿quería hablar? Está levantando la mano. Sí, y Nacho también. Ahí está, me habilita el micrófono. Mm. Yo quería aportar a la discusión, digo, porque me parece que con esto que planteaba Jerónimo de compartir las experiencias, es colectivizar una opinión, y es trabajar sobre el concepto de víctima, pero fundamentalmente el tema de la víctima del soldado de Malvinas. Ustedes saben que hay un gran debate alrededor si somos víctimas o no somos víctimas. Y creo que me parece que lo que tiene la guerra de Malvinas como componente diferente a cualquier otra guerra es que no tuvo clima prebélico de guerra. ¿Sí? Digo, si uno toma a veces otras experiencias que muchas veces la tratan de asimilar, tanto la Segunda Guerra o la Gran Guerra Patria soviética, muchos de los jóvenes querían ir a la guerra porque sabían que iban a defender a la patria. Los soldados de Malvinas, que en su gran mayoría tenían 19 años, fueron totalmente sorprendidos de que tenían que ir a una guerra. Entonces el concepto de víctima me parece que es importante para deconstruirlo un poco como idea, pero también para ponerlo en la dimensión de que la mayoría de los soldados eran chicos de 18, 19 años, ¿sí? Donde recién uno está empezando a hacer sus primeros pasos en la vida. Y en esto me parece que sí queda muy claro que los soldados fueron víctimas de un proceso militar en el marco de una ley que estuvo marcada hoy como la del servicio militar obligatorio, que lo llevó a situaciones límites de vida y que como resultado también los actos heroicos más relevantes que tiene la guerra de Malvinas la protagonizaron la gran mayoría de los soldados de 18 años. Quería hablar Nacho, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí, ¿se escucha? No sé si Ernesto terminó de escribir como para leerlo. No. Bueno, entonces... Un segundo, nada. un segundo más, un segundo. Buenísimo. No, bueno, yo primero, nada, muy entusiasmado con la conversación y con la exposición de todos y de todas. Y básicamente en lo que quería detenerme un segundo es en que me parece muy interesante pensar los derechos humanos y Malvinas desde esta dimensión de la cuestión Malvinas, ¿no? No deteniéndose en el conflicto armado, pero sí teniéndolo en cuenta. Rodo al principio hablaba de que, bueno, la cuestión Malvinas nos permite pensar en dos dimensiones, quizás, una jurídica y una política. Creo que las causas enmarcadas dentro de la cuestión Malvinas y enmarcadas dentro de la dictadura nos permiten dar cuenta de esto deteniéndonos en un momento particular y en una situación particular. Digo, me parece que, por un lado, la cuestión de las causas, que en tanto y cuanto no se profundice la memoria y la justicia en términos de poder reparar esos daños, digo, individuales y sociales que genera una guerra, como fue la guerra de Malvinas, es una cuestión inherente de los derechos humanos y que la dictadura hizo con el resto de la sociedad en su conjunto también, digo, ¿no? Y me parece, por otro lado, que la dimensión política también es muy importante, poder ver hacia atrás y hacia adelante de la guerra de Malvinas el trasfondo político de esto, ¿no? Hoy Jero hablaba de la metáfora de las Malvinas como la metáfora de la soberanía, digo, desde el momento uno de la independencia de Argentina, digamos, o de ese inicio de independencia, digamos, las Malvinas están en el eje de la cuestión como una disputa por el terreno nacional y la soberanía definitiva, que se fue dando durante los diferentes años, interrumpida por ocupaciones, digamos, ¿no? Siendo la guerra de Malvinas una consecuencia de esta historia, digamos, que nos permite
poner un poco más la lupa ahí, o que se ha construido un relato más desde ese punto en particular, pero que nos permiten pensar, digo, cuando Jerónimo decía de ver la cuestión Malvinas, y particularmente el conflicto de Malvinas, con los lentes de la justicia social, con unos lentes más políticos, si se quiere, y subjetivos, uno piensa, ¿cómo podemos pensar los derechos humanos en un país colonial? Digo, es muy difícil. Me parece que la independencia y la soberanía son términos claves para pensar una sociedad donde los derechos humanos se garanticen efectivamente. En ese contexto podemos ver que dentro del Estado Nacional y de la historia argentina hay diferentes sectores sociales que bogan por esta soberanía, o por una sociedad más justa, por un mundo con justicia, o con justicia, que nos llega, o en lo personal, me imagino que todos comparten lo mismo, a un escenario de conquista de derechos, y por otro lado, un proyecto con responsables, nombres y apellidos, que incluso podemos identificar los nombres y apellidos, como bien decía Lau y Jero, en las diferentes causas de personas que están vivas o se han ido muriendo, pero que forman parte de la sociedad, que piensan en estados que no favorecen esos procesos de soberanía y de independencia, que favorecerían procesos de conquista de derechos. Tenemos como gran ejemplo el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Como uno de los ejemplos más cercanos, digamos, pero que durante toda la historia es una disputa que me parece que hay que tener en cuenta, y que Malvinas la evidencia muy bien, en tanto metáfora de la soberanía tan necesaria para imaginarse un país donde los derechos humanos sean una realidad efectiva. Un poco, nada, compartir esas reflexiones que me generaron las discusiones, y nada, volverle a agradecer a los compañeros y a las compañeras. Está bueno eso que decís, yo agrego porque digamos, diste el pie, me parece que está buenísimo, y me parece que es la gran apuesta que nosotros tenemos que hacer, o que hay que hacer, y a la que nos invita sistemáticamente a pensar el CECIM, que es pensar los derechos humanos en clave de colonial. Me parece que ahí también hay que, esto es por ahí una cuestión más que tiene que ver con la tradición en relación a cómo se fueron gestando los derechos humanos, pero me parece que podamos entender desde nuestra matriz americana, desde la posibilidad de recoger experiencias propias y tener la posibilidad de ser soberanos en relación a la mirada en torno al desarrollo, a la dignidad y demás, también nos debe llevar a una reflexión profunda en torno a cómo pensamos los derechos humanos. Y ahí hay un gran horizonte de desafío. Incluso Boaventura de Sousa Santos lo plantea como la línea abisal, porque muchas veces en nombre de los derechos humanos también se cometen tropelías a nivel internacional y a nivel regional. Entonces, poder pensar desde una matriz propia, desde una matriz vernácula, yo siempre en esto sigo, o mi autora de cabecera para abordar estos temas es Alcira Argumedo, ¿no? Me gusta pensar desde qué nosotros pensamos los derechos humanos, y me parece que la cuestión Malvinas, como decía, engloba mucho más que las causas en relación a los delitos particulares, sino que también nos permite ir trazando algunas claves desde donde pensar en esta matriz. Así que totalmente de acuerdo. Mientras haya colonialismo entendido en sus múltiples, digamos, acepciones y sus múltiples manifestaciones, va a ser imposible pensar en la consagración de los derechos humanos. Y la verdad es que el colonialismo está presente. Así que también ahí hay una dimensión interesante para pensar el mañana. Hola. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, un poco agregando lo que plantea Jero, digo, no está disociado la defensa de la soberanía con la defensa de los derechos humanos. Es algo que hay que trabajar y en perspectiva de la cuestión Malvinas, no en perspectiva específicamente. Hoy seguramente esta charla da como para desarrollar básicamente las cuestiones que todavía están en velo de una investigación de la justicia, ¿no?
pero no tenemos que dejar de lado de tener esa visión lateral de esa gran línea de tiempo que abarca la cuestión Malvinas, desde el momento de la usurpación, pasando también con lo que fue algo que nos atraviesa a todos, digamos, ¿no? Lo que fue ese pasado reciente, el conflicto de Malvinas, pero en una perspectiva de futuro. Entonces, esa visión total nos acerca a abordar también esto que sostenemos del CECIN, la defensa de la soberanía también en perspectiva de derechos humanos. Ahí pude completar lo que quería un poco abordar también, esto que vemos cotidianamente, digamos, porque también hay una cultura estratégica por parte de los sectores negacionistas de llenarnos de anécdotas, de situaciones. Digo, hay un libro que yo tengo por ahí, no sé si lo tiene Laurentina o lo recuperé, que se llama la psicología de la guerra. Cómo las sociedades, Lo tengo yo. Ah, ¿viste? Cómo las sociedades son captadas cuando hay un conflicto bélico, cómo de alguna forma se producen situaciones de conjunción, de aglutinación, algo parecido a lo que sucedió, fíjense, en plena dictadura militar cuando se recuperan Malvinas el 2 de abril de 1982. Esto lo pudimos conversar hasta con los compañeros que estaban detenidos, en este caso bajo el Poder Ejecutivo Nacional, con distintas experiencias que nos cuentan, ¿no? Esa gran contradicción que se dio, o compañeros que estaban en la clandestinidad y que de repente aparece. ¿Por qué? Porque el reclamo histórico siempre estuvo presente en la formación de los argentinos, ¿no? Pero lamentablemente utilizado por parte de una política, un terrorismo de Estado, culminó de la forma que culminó. Y esto que yo les quería compartir, esto de construir los estereotipos del héroe, algo planteaba Rodolfo, digo, en Malvinas, en la guerra de Malvinas, vamos a ser precisos, ¿no? La guerra de Malvinas y la cuestión Malvinas. Vamos a encontrar infinidad de hechos heroicos de compañeros que quizás no conocemos y no recordamos sus nombres, ¿no? Como siempre planteamos, digo, para nosotros los únicos héroes son aquellos compañeros, los colimbas, que no hay ningún tipo de discusión, que murieron en ese conflicto, pero también son víctimas. Ahora, ¿qué nos deja la dictadura? ¿Qué tipo de estereotipo del héroe nos dejó la dictadura? Los más ricos y famosos. Sein el Lim, rico, por eso lo que fue ese condicionamiento a la democracia, allá por la década de los finales de los 80, principios de los 90, con estos famosos héroes de Malvinas, que en su momento en los episodios de Semana Santa que condicionaron la dictadura, el propio presidente de ese entonces los menciona como tal. ¿Se escucha bien? Sí, disculpen, yo les voy a tener que abandonar porque tengo otro Zoom. Tengo que empezar a cursar la maestría. Así que bueno, un saludo a todos. Muchísimas gracias por la escucha y espero que bueno, que nos volvamos a encontrar. Gracias. Bueno, gracias también. Y esto de plantear de construir estos estereotipos del héroe, porque, y además para entender, bueno, todos los avances que nuestra sociedad ha tenido, ¿no? En la obtención de derechos. Y nuestra generación, la generación de los colimbas que estuvimos en Malvinas, fuimos formados dentro de un concepto totalmente patriarcal. Entonces, ¿por qué no se dieron, por qué no todos aquellos compañeros que fueron víctimas de estos hechos aún hoy no dieron su testimonio? Porque todavía siguen afectados de esa estructura patriarcal. Porque, a ver, si seguramente ustedes habrán escuchado, ¿no? Lo que era la reivindicación del servicio militar obligatorio. Andá a hacer el servicio militar obligatorio porque te vas a hacer más hombrecito, ¿no? Y la imposición esta que dejó este aparato, como bien lo expresaba Jero, el aparato represivo, de la imposición de ni se te ocurra decir y contar lo que te pasó, en un contexto donde todos sabíamos que estos tipos eran los dueños de la vida y de la muerte
de todos aquellos que andábamos caminando por la calle. Entonces, se construye toda una figura con cierta caracterización, ¿no?, de cómo hoy se sigue contando la guerra, y lo vemos replicado en distintas actividades que se hacen en las escuelas, donde cualquiera va a hablar de Malvinas, y lamentablemente se termina reivindicando la dictadura militar, que es algo que tratamos de ponerle mucho ojo con los trabajos que venimos haciendo con las organizaciones de los gremios docentes. Bueno, un gran trabajo que hicimos oportunamente con el Ministerio de Educación de la Nación, donde empezamos como este material, digo, esto es lo que era Pensar Malvinas, donde le dábamos herramientas a los docentes para abarcar la cuestión Malvinas y no quedarnos solamente enfocados al relato cronológico del 2 de abril o 14 de junio, sino que los jóvenes tengan un conocimiento global de lo que es la cuestión Malvinas, donde los docentes puedan abarcar la temática en todas sus especificidades, que puedan hablar de historia, de geografía, de recursos naturales y de derechos humanos, y básicamente de derechos humanos. Así que bueno, quería comentarles esta cuestión que, bueno, generé mucha polémica en su momento, creo que me dedicaron varias páginas en el diario Infobae, porque era como que lo que yo estaba expresando, que planteaba que en Malvinas no hubieron héroes. Sí que hubieron héroes, pero nosotros sabemos quiénes fueron. Ahora, no los que nos dejó la dictadura. Juan Pablo Massad dijo en el chat que quería hablar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Saludos de Bariloche. Yo quería plantear un comentario que siempre me surgió. Durante la guerra, los militares que estaban allá, a los isleños los trataban, pero con algodones, los trataban como si fueran, les pedían perdón porque por poco más que les robaban una gallina o una oveja, y los isleños eran, digamos, eran el verdadero, en ese contexto eran enemigos de nuestros soldados, digamos, de la Argentina, porque hacían de espías, ¿cómo se llama? Digamos, de las tropas, como les pasaban información ¿cómo se llama? A la flota inglesa, y jamás les tocaron un pelo, digamos. Eran, para la mentalidad de los militares, serían como si fueran subversivos, todo lo que ellos decían que eran enemigos, que hacían inteligencia o eran antipatria, los isleños eran todo eso, porque hacían tareas de inteligencia para la flota inglesa y jamás les tocaron un pelo. O sea, nunca utilizaron los métodos que los militares usaban en el continente contra la gente de las islas, que eran una verdadera quinta columna. Siempre me surgió por qué no hicieron nunca nada contra los isleños y sí contra nuestros propios compatriotas del continente. No sé, Hola. ¿Vas vos, Beto? Sí, pero me gustaría que vos también des algunas argumentaciones con respecto a la normativa de la guerra, ¿no? Juan Pablo Massad, ¿vos tenés algo que ver con Daniel Massad? Sí, soy el primo. Soy el primo. Claro, bueno, Daniel Massad fue un compañero nuestro del Regimiento 7, caído en Malvinas. Estuvimos juntos prácticamente en el mismo espacio físico-territorial. Mirá, digamos, hubiese sido un horror que las Fuerzas Armadas hubiesen utilizado la misma metodología que utilizaron en el continente, y más aún la misma metodología que utilizaron con los propios soldados, ¿no? De alguna forma se garantizó en todo conflicto bélico, lamentablemente,
estamos hablando de guerra, ¿no? Si hay algo más criminal que una guerra, no creo que exista, pero hay ciertas reglas que me gustaría que Jero especifique mejor desde lo jurídico. Pero, digamos, además, digamos, para los isleños, o sea, los isleños es una población insertada, son colonos, vos bien lo dijiste. Para los isleños eso no fue otra cosa que una invasión militar. Siempre respondieron a su a su origen, digamos. En ningún momento se sintieron parte del territorio nacional, por más que ahora nosotros lo tenemos incorporado dentro de la Constitución Nacional, donde planteamos que vamos a respetar, eso a partir de la modificación, por supuesto, ya en democracia, no vamos a respetar los intereses de los isleños, no así los deseos. Imagínate qué hubiese sucedido si esa dictadura además hubiese hecho algún tipo de violación a los derechos humanos, o crímenes de guerra serían, en este caso, contra la población civil, ¿no? Sí, perdóname, Ernesto, ¿puedo decir algo? Sí, por favor. A mí lo que me dio siempre impresión es que los militares eran muy machos para agarrársela con los soldados, y como sabían que con los isleños no se podían meter porque digamos, tenían el aval de Inglaterra, siempre me dio esa impresión que digamos, tenía mucha banca para hacerse los malos con los soldados y no con los isleños, que la verdad que los isleños sí hacían trabajo de inteligencia y, digamos, eran como una quinta columna, como lo dije antes. Sí, así es. Jero, no sé si... No, por ahí lo que es importante añadir acá es, y de vuelta, como para hablar un poco de la pedagogía del CECIM, es que en esto de pensar los derechos humanos en clave de colonial, también tenemos que pensar los derechos humanos en clave de paz, ¿no? Eso como primer abordaje, un abordaje liminar de cualquier intervención, por lo menos que tenga que ver con nosotros. No puede haber derechos humanos a partir de la guerra o guerra para garantizar los derechos humanos, porque es un contrasentido, Polos. La paz es la precondición o la condición necesaria para el ejercicio de los derechos humanos, y los derechos humanos se consagran a partir de la paz y sobre todo de la democracia, ¿no? Entonces, me parece que ese es un primer abordaje que debe quedar claro, porque justamente reivindicar las acciones bélicas es reivindicar la letalidad, y nunca alguien puede, en nombre de los derechos humanos, reivindicar la letalidad, matar a alguien, ¿no? La muerte de otra persona, la extinción de la vida y sobre todo el sufrimiento humano. Sabemos que la guerra no solo implica sufrimiento para aquellos que la llevan adelante, para los soldados, para quienes están, digamos, o sufren algún tipo de daño en su salud, en su integridad o incluso en su vida, sino también para las poblaciones enteras. Hay naciones enteras que no han podido después levantarse después de una invasión, de una guerra, de una acción bélica. Vemos lo que pasa en Medio Oriente y la injerencia bélica en Medio Oriente. Digamos, cuando uno piensa la guerra, piensa claramente en clave contraria a los derechos humanos. Y más allá de eso, y aunque parezca un contrasentido, aún en condiciones de guerra, que ya dejé en claro cuál es nuestra posición al respecto, pero aún en condiciones de guerra, en la guerra no vale todo, y en la guerra no se puede hacer cualquier cosa, y esto es muy importante también tenerlo presente. La guerra tiene reglas. La verdad es que siempre como idealista me da vergüenza decir esto, ¿no? Porque la verdad es que hablar de reglas en la guerra es hablar de en qué condiciones se puede matar a otra persona, pero digo, la guerra tiene una regulación, hay distintos convenios que conforman el cuerpo del derecho internacional humanitario, y en el marco del derecho internacional humanitario, tanto las poblaciones como quienes son tomados prisioneros de guerra, como la reglamentación de uso de determinadas armas, está claramente explicitado, y quien no respete esas situaciones, esas condiciones, obviamente está sujeto a primero el juzgamiento de las responsabilidades individuales en términos de las acciones de naturaleza penal, y luego los estados son responsables ante la comunidad internacional por no respetar justamente esa normativa.
Con lo cual, digamos, yo creo que en relación a la reflexión que hacías recién, o la pregunta que hacías recién, no debemos perder de vista esta respuesta espontánea de Beto al inicio, ¿no? Nosotros no podemos, es un contrasentido desear o pensar en hipótesis de traslación del sufrimiento humano a otras personas. Nosotros tenemos que reivindicar la soberanía a partir de la paz, y la verdad es que las Fuerzas Armadas Argentinas actuaron, como decía hoy, en el marco de la vigencia de la doctrina de la seguridad nacional, y esa doctrina de la seguridad nacional fue un modelo político, sobre todo político en términos de mixtura entre la defensa y la seguridad interior, orientada a la represión de lo que, como dije hoy, a nivel regional se había caracterizado como el enemigo interno, con lo cual, digamos, yo creo que humildemente y sin ánimo de polemizar, que no es adecuado pensarlo en esa clave, como por qué no lo hicieron con ellos o por qué no se hizo en otros términos. La verdad es que nunca debió haberse realizado, y me parece que juzgar las responsabilidades de la comandancia de la guerra tiene que ver justamente con eso, con demostrar que no hubiese sido válido hacerlo con otra víctima o orientado a otras víctimas, sino que claramente no fue válido, no es legal y no es legítimo haberlo hecho bajo ningún contexto y bajo ninguna condición. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay en el chat, Alex Dicker pregunta si hay alguna lectura recomendada sobre la deconstrucción de la idea de héroe. Sí, recién le contesté que recién no tengo identificado todavía, estoy investigando al respecto del tema. Creo que entra dentro de lo que se está trabajando con el tema de género, digo, si tomamos la cuestión dentro de lo que es la estructura de la deconstrucción del tema de género, del patriarcado, del machismo, vamos a entrar por ese lado, digamos. No hay, si encuentran también alguna publicación, hagámosla circular, porque creo que son momentos oportunos para poner en tensión estas cuestiones, ¿no? Imagínense que es fundamental, digamos, es fundamental también en cuestiones también de reparación sobre personas que aún hoy siguen siendo víctimas porque no pueden hablar, no han podido hablar. No han podido verbalizar. La experiencia que hicimos del CECIM, desde comienzos, como siempre sostengo y repito, soy reiterativo esto de haber podido romper ese cerco, que pudimos hablar y pudimos verbalizar nuestra propia experiencia, que después se consolidó en un proyecto de funcionamiento, un proyecto político, institucional, con una posición en el cual venimos sosteniendo en el tiempo, pero me parece que sería interesante abordarlo, hacer algún taller al respecto. Es algunos temas lo estoy charlando con Dora Barrancos, esta cuestión. Lo que pasa es que hay tanta dinámica hoy por hoy con la situación que estamos viendo que no hemos tenido tiempo de avanzar, pero sería muy importante avanzar, digamos, analizarlo, y que desde la academia también se pueda abordar esta cuestión, ¿no? Va a ser muy importante. Va a ser importante, digo, y en varios aspectos, ¿no? Esto de cómo nos imponen modelos que después es muy difícil, ¿no? De salir de esa situación. Sí, además, para complementar lo que dice Beto, y por ahí para intentar responder a la pregunta, digamos, nosotros partimos de la base de entender que hay una puja por el sentido, ¿no? Hay una puja por llenar de significado el significante Malvinas en relación a la guerra y a la historia. Y la verdad es que cuando hay una puja por el sentido, todas las acciones que se van realizando funcionan como... Hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que es de Richard Rorty, que habla de
del arrecife de coral, ¿no? De cómo se van sedimentando determinadas, digamos, metáforas muertas sobre las que se van construyendo nuevos relatos. Me parece que hay un montón de vertientes que nos permiten entender la importancia de todas estas cuestiones, y yo hoy decía también que parte de la reparación tenía que ver con generar unas condiciones sociales, unas condiciones de discursividad social que permitan entender que puede uno haber realizado un hecho, un acto heroico, pero también puede a la vez ser víctima. Y me parece que nosotros tenemos en Argentina una tradición cuando, en momentos de la vigencia de las leyes de olvido y perdón, esas leyes nefastas, digamos, la sociedad argentina encontró una forma de construir una discursividad social, un volumen de discurso social que permitiera ir rompiendo, digamos, como la ola que pega en la escollera, ese manto de impunidad social que fueron los juicios por la verdad. Unos juicios por la verdad que veamos la impronta y la importancia de pensar la naturaleza reparatoria del discurso y de la construcción social del discurso, que no apuntaban a encontrar, digamos, responsabilidades penales porque no se podía juzgar porque estaba prohibido en ese momento por una norma, pero que sí apuntaban a que se conociera, digamos, los hechos, a que se pudiera aportar prueba y a que se pudiera hablar. La importancia de los juicios por la verdad estuvo dada por la dimensión reparatoria de la palabra, de poder poner a la persona en un contexto social e institucional en el cual pudiera expresar aquello que le había sucedido o aquello que había visto en relación a otro que le había sucedido. Entonces, me parece que muchas veces nosotros quienes militamos estas causas, obviamente queremos las condenas, queremos que las personas terminen en cárcel común, perpetua y efectiva, como dice el cántico, pero la verdad es que también cuando uno va edificando como otras metas y otros logros en términos de prevalencia de los derechos humanos, la verdad es que construir esta idea de la palabra como reparadora y del contexto social como unas condiciones de posibilidad de ejercer esa dimensión reparatoria es central. Entonces nosotros tenemos en esto de hacer charlas, de formarnos, de intercambiar, de poder decir, de poder escribir algo, de poder realizar algún aporte académico, digamos, en toda esa discursividad, que ahí la veo a Julieta Arrecia que va sintiendo porque va pensando en su tesis. Digo, todas estas tesis, escritos, entrevistas, talleres de formación, intercambios, van generando esa discursividad social, esos nuevos corales que en algún momento morirán, se sedimentarán, pero que permitirán otras cuestiones. El desarrollo de las cuestiones de género y de mujeres y de género también es muy importante para pensar el estereotipo del héroe, digamos, sin todos esos marcos gramáticos que se van abriendo producto de las luchas de muchos compañeros y compañeras que de distintos lugares van haciendo sus aportes, es muy difícil de construir Malvinas, de construir al héroe, y va a ser muy difícil reconstruirlo o resemantizarlo a partir de estas luchas. Así que todo lo que vamos haciendo como en paralelo va permitiendo justamente generar el campo semántico donde también se va a jugar este partido. Vos sabés que, una breve acotación, yo tuve la oportunidad me encontré con un libro recomendado por otro compañero que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, no sé si alguno lo leyó por ahí. Me pareció maravilloso porque es un libro que tiene 6.000 entrevistas a mujeres de la Gran Guerra Soviética, ¿no? De la Segunda Guerra. Porque en general sobre la guerra siempre hay muchas miradas, mucha escritura que hacen los hombres. Sin embargo, no está la mirada de la mujer. La guerra de Malvinas también tuvo mujeres, obviamente fueron muy invisibilizadas, y creo que me parece que a veces cuando uno acude a este tipo de relatos y de propuestas que planteaba Ernesto, de cómo deconstruimos esta idea del patriarcado y hacemos un ejercicio de aprendizaje, a veces es bueno también tomar otras experiencias internacionales y qué suceden con estas miradas, ¿no? Este libro es muy interesante y hay algunos testimonios que son muy simples porque a veces son muy simples porque son muy, muy directos, son muy humanos, pero me parece que ayudan a comprender qué es lo que es una guerra y qué es lo que pasa en una guerra, y obviamente cómo se violan de manera sistemática no solamente los derechos humanos, sino también los derechos legítimos de las personas, ¿no? Entonces, esto me parece que está bueno, que podamos recoger
todas esas experiencias, se los recomiendo para que el que tenga ganas lo lea, y es muy interesante porque vamos a encontrar una mirada ahí que nos ayuda a pensar, ¿no? Rocío, Sol, ustedes dirán. Bueno, sí, si les parece podemos cortar acá y recordando que la semana que viene, el viernes, tenemos un nuevo encuentro en el que vamos a poder continuar y si quedan dudas, bueno, van a ser otros los expositores, las expositoras, pero quedamos también armado este grupo para continuar el viernes que viene. Y lo que podemos hacer, yo en el chat voy a dejar mi correo, porque surgieron muchas lecturas para continuar o para reforzar lo que se conversó en el encuentro de hoy, para que me escriban y que les mandemos esos materiales que se mencionaron y trabajamos con el CECIM para poder conseguirlos en PDF o aquellos que estén en circulación, ¿no? Pero bueno, sí, si también Sol, que como decíamos al principio, estamos grabando la charla, así que la idea también sería poder compartirles el link por si alguien quiere revisar alguna parte o alguna exposición, y en todo caso también mandar a quienes estén interesados que quizás no se pudieron conectar a esta hora, este día, así que va a estar disponible también. Bueno, les agradezco la atención a los compañeros del equipo jurídico, obviamente a toda la subsecretaría por también hacer el aguante al CECIM, y bueno, prosigamos en este camino. Me parece que va madurando cada día la relación y vamos a poder construir un trabajo muy interesante con la Escuela de Derechos Humanos y también con la propuesta de los cursos para fin de año. Así que muchas gracias y estamos muy contentos, de verdad estamos muy contentos. Bueno, muchas gracias. La verdad que esta tecnología nos permite seguir avanzando, ¿no? Más allá de las circunstancias que estamos viviendo, y la verdad que funciona muy bien. La verdad que nos fuimos acostumbrando, ¿no? Quizás a no estar tan cerca, a vernos más cercanamente, pero bueno, agradecer a la subsecretaría, y seguimos trabajando, hay mucho por hacer. Cuando quieran podemos abordar en profundidad otras temáticas. Es muy interesante el tema de lo que fue el proceso de identificación, que también se produjeron muchísimas tensiones sobre esta cuestión, que fue también un mandato que dejó de alguna forma la dictadura sobre esos cuerpos, ¿no? Y los crímenes de guerra británicos. Y en otro momento, bueno, sé que está planteado la otra tarea para introducir elementos para abordar la cuestión Malvinas en su totalidad. Quiero recordar que la primer muestra itinerante que hizo el CECIM la hizo con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Con esos materiales empezamos a dar estas discusiones, ¿no? Y posteriormente fue reproducida por el Poder Ejecutivo Nacional, por el Ministerio de Educación de la Nación. Pero la primera experiencia de una muestra itinerante que abarcaba todas estas cuestiones, las hicimos gracias al aporte de la Secretaría de Derechos Humanos. Así que muchísimas gracias y quedamos en contacto. Bueno, muchas gracias.